Amén. Muchas gracias, Pastor David. Muchas gracias por sus oraciones. Le doy gracias también a Dios por el grupo de alabanza que pone una mesa muy interesante sobre las alabanzas que hemos cantado el día de hoy. Y también le doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, hermanos. No es coincidencia que estén el día de hoy aquí, sino es la voluntad de Dios el que tú estés aquí presente, porque Dios tiene una palabra para ti, estoy seguro. El día de hoy para mí es un gozo, es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema sobre la Navidad. Estamos ya en una época en la que todo apunta hacia la Navidad. Navidad es nuevas de gran gozo. Vamos a estar tocando fundamentalmente el libro del evangelista Lucas en el capítulo 2 del verso 1 al 20, pero debo decirles que también vamos a ver otros versículos de la Biblia, ¿sí? Ustedes mantengan solamente abierta su Biblia ahí en ese libro de Lucas, ¿sí? Y los demás versículos van a ir pasando en la pantalla. ¿Qué celebramos realmente en Navidad? Bueno, déjenme decirles que la palabra Navidad no aparece en la Biblia, porque es un término posterior de origen latino. Sin embargo, la Biblia sí narra de manera muy clara el hecho profético, el hecho histórico del nacimiento del Señor Jesús y sus implicaciones eternas. Este hecho es central en el plan de Dios. En esta celebración recordamos el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. Y el evangelista Juan lo expresa con claridad en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este versículo no es poesía, es un evento glorioso. Es Dios entrando al mundo para redimirlo, para rescatarlo mediante el pago de un precio. El centro de la Navidad no es un día en el calendario, sino el hecho histórico de que Dios entró al mundo en la persona de Jesús. En esta temporada, el mundo ofrece muchas interpretaciones de la Navidad. Muchos la viven como una tradición familiar, otros como un momento de nostalgia o incluso de tristeza porque ya no están algunos seres queridos. Algunos reducen la Navidad a fiestas, a compras, a luces, pero la verdadera Navidad, según las Escrituras, es la celebración del nacimiento del Salvador. Primera de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La encarnación no es un tema secundario, es un pilar fundamental del cristianismo. Negar la encarnación
es negar la fe cristiana. Afirmarla es abrazar el Evangelio. Algunas preguntas importantes que se pueden plantear es: ¿cómo vivimos nosotros la Navidad? ¿Es Cristo el centro de nuestras celebraciones? En nuestras reuniones celebrando la Navidad, ¿se habla del Señor Jesucristo? Algunas preguntas las puedes responder tú en este momento, pero la Biblia presenta el nacimiento del Señor desde diversas perspectivas o visiones que son complementarias. En el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, se habla del anuncio del nacimiento de Jesús a María por el ángel Gabriel. También en Lucas, en el capítulo 2, como vamos a verlo, el nacimiento del Salvador y la adoración de los pastores. En Mateo, la visita de los magos, en el capítulo 2, que siguieron la estrella, reconociendo a Jesús como rey. En Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo eterno, el Señor Jesús, haciéndose carne, e hizo morada y habitó entre nosotros. En el Antiguo Testamento, el Señor mismo profetizó sobre el nacimiento del Señor Jesús. Isaías 7:14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta promesa, esta profecía se cumplió en Jesús. Posteriormente, Mateo, para demostrar bíblicamente que Jesús es el cumplimiento perfecto y directo de esa profecía mesiánica dada por Dios 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En Mateo 1:23 dice así: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hecho central es que Dios tomó la iniciativa para acercarse a la humanidad y no al revés. Él nos buscó primero. El propósito de este mensaje es comprender que Dios, en su amor, vino a la tierra en la persona de Jesús, esa encarnación, para reconciliar al pecador y pagar la penalidad del pecado mediante su muerte sustitutiva. Hay dos elementos que quisiera destacar el día de hoy: la encarnación, Dios hecho carne, y la reconciliación. La encarnación es un milagro y un misterio revelado. La escritura nos recuerda que nada escapa a la soberanía de Dios y que Él cumple fielmente sus promesas. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento. Una que quiero comentar con ustedes es en Miqueas 5:2. Es otra profecía que anunciaba con precisión quirúrgica, podríamos decir, el lugar del mundo en donde iba a nacer el Salvador. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá
el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Efrata y Belén de Judea es el mismo lugar. Así lo menciona la Biblia. Esta profecía fue escrita también aproximadamente 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Y Dios, en su perfecta soberanía, utilizó incluso al emperador romano para que José y María viajaran de Nazaret a Belén. Y el evangelista Lucas, capítulo 2, ahora sí en sus Biblias, verso 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Es sorprendente, hermanos, contemplar cómo Dios mueve la historia y hasta el corazón de personas que no le conocen para que se cumpla su voluntad. Un censo imperial llevó a una pareja humilde, a José y a María, al lugar exacto donde el Hijo de Dios debía nacer. Lo que para el mundo parecía un acontecimiento común, el nacimiento de un niño, ¿sí?, se convirtió en el evento planificado más glorioso y trascendente de la historia humana. Dios se deleita en utilizar a personas comunes, a personas sencillas, a personas humildes, para mostrar su gloria. Así como el nacimiento de Jesús ocurrió en circunstancias aparentemente insignificantes, Dios también puede usar nuestras vidas para que otros nazcan, ya no físicamente, sino espiritualmente, cuando les hablamos del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con el sacerdote Nicodemo? En donde el Señor Jesús le reveló que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Mi hermana, mi hermano, tú puedes ser un instrumento de Dios que utilice para que una persona nazca de nuevo, para la gloria de Dios. A menudo nos sentimos indignos, a veces nos sentimos incapaces. ¿Qué le puedo decir yo a esta persona? Pero jamás debemos medir el valor de una persona por su entorno o por su condición social o por cómo está vestido. Recordemos el escenario en donde nació nuestro Salvador, un establo que era insalubre, rodeado de animales, con olor a paja, con humedad. En Lucas 2, capítulo 2, ahí donde estamos, verso 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Salvador del mundo, acostado en un pesebre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, acostado en un pesebre,
nació en un lugar humilde, no en un palacio real, no en un cunero de hospital como ahora se esperaría, con medidas higiénicas adecuadas, con un ginecobstetra para atender a la madre, con un pediatra para atender al niño. No, nació en un establo y se le acostó en un pesebre. Pesebre indica que el Señor Jesús fue colocado en un comedero de animales, lo cual subraya la humildad y la sencillez en las circunstancias de su nacimiento. No se trataba de una cuna, sino de un lugar improvisado, porque no había lugar para ellos en el mesón, en esa casa de huéspedes que había. Nadie que entrara en ese lugar, en ese establo, habría imaginado que frente a ellos estaba el Todopoderoso hecho carne. Por eso, jamás debemos subestimar lo que Dios puede hacer en la vida de personas, aunque no tengan una condición social buena. Tampoco subestimemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida para influir eternamente en la de otros, en tus hijos, en tus hijas, en tus nietos, en tu esposa, en tu esposo que no creen en Dios. Cualquier persona que no haya nacido de nuevo, que no haya recibido en su corazón al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. En esa misma noche, Dios se reveló no a los grandes políticos, ni al emperador romano, el más poderoso del mundo en aquella época, ni a los sacerdotes del templo, sino a pastores humildes que velaban en el campo. Lucas, versos 9 al 11, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Añade Lucas: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: y que el Señor, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Aquellos pastores cuyos nombres ni siquiera conocemos fueron apresuradamente, rápidamente, tuvieron un corazón dispuesto, con humildad,
para buscar al Mesías, porque en aquella época lo estaban esperando. Todavía hoy muchas personas siguen esperando al Mesías. No saben que ya nació. Muchos judíos siguen esperando al Mesías. Algunos de ellos, gracias a Dios, se han convertido al Señor Jesucristo, porque ya el Mesías nació. Fueron con prontitud los pastores, contaron lo que habían visto y todos los que escuchaban se maravillaban. Ellos no eran famosos, no tenían títulos, pero eran testigos. Testigos apasionados de la gracia. La Navidad no es simplemente recordar un nacimiento, sino maravillarnos ante el don, un regalo revolucionario, un regalo de vida eterna que Dios nos dio en Cristo. La pregunta que puede surgir aquí no es solo si te maravillas de la encarnación del Señor Jesús, ni de la vida, de su obra, todas las acciones que realizó, que son maravillosas. Pero no, aquí la pregunta es si quieres tener una relación personal con Él para conocer a este gran Dios que tenemos, para conocerlo cada día más, para ser más como Él. Delante del Salvador y del Señor Jesús, cada persona tiene que decidir. Un día va a decidir qué acción, qué decisión va a tomar frente al Señor Jesús. Un día vamos a estar frente a Él. Si ya has nacido de nuevo tú, gracias a Dios. Gracias a Dios por los que hemos nacido de nuevo. Si aún no lo has hecho, hoy puedes hablar con el Señor Jesús. Él vino para salvar, no para condenar. Y sigue llamando a todo aquel que quiera recibirle. La encarnación también es un milagro. Aquí milagro no significa que esté oculto, sino que es una verdad que solo Dios puede revelarnos a través de su palabra como lo ha hecho. Porque Dios se hizo hombre a través de la concepción virginal. No podemos explicar este gran milagro por medios humanos, ni por el método científico, como pasa con los verdaderos milagros de los cuales hemos sido testigos muchos de nosotros. No podemos explicarlos humanamente. Sin embargo, muchos de nosotros somos testigos de grandes milagros que el Señor ha hecho con su iglesia, en su iglesia, y que sigue haciendo a favor de nosotros. No los podemos explicar. Personas que hemos conocido con cáncer terminal, que se les ha diagnosticado y que les daban meses de vida y que actualmente siguen viviendo después de 10 años. Y así como muchos otros milagros, no los puede explicar la ciencia. La encarnación es un acto soberano del Espíritu Santo. Pablo afirma: Dios fue manifestado en carne, en 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ahora arriba en gloria.
Cristo ya existía desde la eternidad y tomó forma humana para cumplir la voluntad del Padre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No tiene origen, no fue creado, fue engendrado. Hay que aclarar una confusión común en este punto. Jesús no dejó de ser Dios en su encarnación, no abandonó sus atributos, sino que los veló, no los ejerció en su plenitud para cumplir su misión de siervo. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. Esto es lo que enseña también Filipenses 2, del 6 al 8. El Hijo eterno no se aferró a su gloria celestial, sino que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, se quitó sus vestiduras reales y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es 100% Dios, es el verdadero Dios. Jesús es 100% hombre, 100%. Como Dios es eterno, como Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es digno de adoración nuestro Señor. Y como hombre experimentó cansancio, experimentó hambre, tristeza, dolor, tentación, pero sin pecado. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él cargó el pecado de la humanidad. Él nunca cometió pecado. Esto revela que Dios es cercano a cada uno de nosotros. Es accesible, es compasivo, es un Dios que entiende tu sufrimiento. La encarnación no fue un accidente, fue el plan eterno de Dios. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio, escucha bien esto, en el principio era el verbo es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto declara que el Señor Jesús era Dios y creó todas las cosas, incluyéndote e incluyéndome. El que nació en Belén es el mismísimo creador del universo. ¿Por qué necesitamos su nacimiento? ¿Por qué la encarnación? Para nuestra reconciliación con Dios. La Biblia responde esta pregunta. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo asumió nuestra humanidad para vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escucha bien, los exhibió públicamente en la cruz. Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote, compasivo y fiel, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Significa que el Señor Jesús comprende nuestra condición humana y nos sostiene en nuestras debilidades. Su misión está revelada en su nombre. Mateo 1:21, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Yahvé salva. Y lo confirma Hechos capítulo 4, verso 12. Escucha bien esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay corredentores santos que te lleven a tener una relación con nuestro Padre Celestial. No hay corredentoras tampoco. En ningún otro hay redención. No hay salvación en ningún otro más que en el nombre de Jesús. Aquí sabemos que el Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado, según Juan 16:8, y quien sella a los creyentes para vida eterna, Efesios 1:13-14. El nacimiento del Salvador marca el inicio del plan redentor para la humanidad. Y hago énfasis porque necesitábamos de su nacimiento, porque el pecado nos separa de Dios, porque la humanidad no puede salvarse a sí misma, porque ninguna obra humana, por más buena que sea, no puede salvarse. No puede reconciliar al hombre con Dios ninguna obra humana. Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿dónde quedó la muerte del Señor Jesucristo? Su sangre derramada. ¿Qué obra humana, inmunda, puede volver a hacer relacionar al hombre con Dios? Ninguna, mis hermanos, ninguna. La salvación es por gracia, no por obras. Es tan bueno, a veces se escucha, que esta persona se va a ir al cielo con todo y zapatos. No, mi hermano, eso es falso. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Resume nuestra condición humana. Todos nos hemos desviado del camino del Señor, todos.
excepto el Señor Jesucristo, que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, qué gran noticia, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La esencia de la Navidad es el amor incondicional de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. El Evangelio resumido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. La Navidad es la prueba suprema del amor de Dios. No es sentimentalismo, no es redención. Y para terminar, la historia no terminó en un pesebre, ustedes lo saben perfectamente, tampoco terminó en una cruz. Cristo resucitó y fue exaltado. Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Observa aquí cómo la humillación llevó a la exaltación. La cruz llevó a la victoria. La muerte llevó a la vida en abundancia, a la vida eterna. Dios hizo una maravillosa obra al enviar a su Hijo unigénito al mundo y brindarnos una salvación que no merecíamos. Gracias al Señor por ese momento en el que el Verbo se hizo carne. Solo así podía derramar su sangre, carne y sangre. No había otra manera. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En un mundo que intenta llenar el vacío espiritual de muchas maneras equivocadas, la Navidad nos recuerda que solo Cristo satisface el alma humana. Las promesas de Cristo no se limitan a esta vida, porque estamos de viaje, somos peregrinos en esta vida. Trascienden el tiempo. También nos aseguran sobre la hora de nuestra muerte física y la vida eterna. Jesús dijo a Marta tras la muerte de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo vino para vencer el pecado, a Satanás, a la muerte, asegurando vida eterna y un cuerpo resucitado a quienes creemos en él. Esta es la esperanza, hermanos, que celebramos en la Navidad. Vida eterna mediante la fe en el Señor Jesús. La Navidad también es una gran oportunidad, una llamada
a la misión. Somos embajadores de Cristo y esta temporada es esa gran oportunidad para proclamar su nombre. El ángel en Lucas 2:10 les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Navidad, hermanos, significa Dios con nosotros. Navidad significa Dios entre nosotros, Dios por nosotros y Dios en nosotros. Esto implica esperanza, aliento, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque las circunstancias sean adversas. Salvación y seguridad eterna. La Navidad no es solo un recuerdo histórico, es una realidad espiritual para todo aquel que cree. Que esta Navidad, hermanos, no solo recordemos que Cristo nació, sino que declaremos que Cristo vive y reina para siempre. Que no solo miremos un pesebre, sino que adoremos al Salvador. Que no solo contemplemos al niño, sino que esperemos al Rey que viene pronto. Que nuestra vida diga: Señor Jesús, tú eres el centro de mi vida. Que así sea, mis hermanos, que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno y santo, te damos muchas gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para habitar entre nosotros. Gracias por la salvación, gracias por la vida eterna que nos has regalado mediante su muerte y derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Te ofrecemos nuestras vidas y pedimos que tu presencia traiga esperanza, paz, fe, amor a nuestros hogares, Padre. Permite que celebremos con gratitud y reverencia el nacimiento de nuestro Salvador. Y Señor, ayúdanos a testificar de cómo tú has transformado nuestras vidas para que más personas lleguen a tus pies, Padre. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.